de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, decía Daniel, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Qué tremenda enseñanza de oración podemos tener de un hombre muy íntegro, de un hombre apartado, de un hombre que buscaba la santificación, de un hombre que fue un modelo para muchas personas que vivieron en Babilonia, para muchas personas que vivieron en Persia, que aún nosotros nos podemos encontrar con aquellos sabios, aquellos reyes magos que vinieron a ver cuando Jesús nació, que venían de aquellos imperios donde Daniel había profetizado. Ellos tomaron la Biblia o ellos tomaron esa profecía de Daniel y vinieron a adorar a Cristo. Vinieron a adorar al Rey que venía del cielo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque Daniel fue un ejemplo en un lugar donde quizás al principio nadie le conocía. ¿Qué enseñanza podemos tener de este joven? En esta oración modelo, Daniel no solo enfatizó la necesidad de una preparación espiritual, sino que también hace una confesión honesta de los pecados por los cuales podemos ser culpables personalmente, pero también corporativamente. Al confesar sus pecados y los pecados del pueblo de Israel, Daniel estaba sentado o asentando el cimiento adecuado para confiar en que Dios aún cumpliría su profecía. Así como había una profecía sobre el juicio de Israel, así había una profecía también sobre la restauración de esta nación. Y su oración ahora se vuelve en este aspecto de la profecía de Jeremías. Daniel entonces ofreció su petición de que Dios escuchara y respondiera a la oración y que cumpliera la promesa que le había hecho. Qué importante es conocer la palabra del Señor, porque allí nosotros también podemos ir a la rodilla y decirle: Señor, recuerda esa promesa que está escrita en la palabra. Y cuando nosotros le recordamos a Dios esas promesas, entonces Dios responde a nuestras oraciones. Daniel lo hizo. Es de notar que en su oración, Daniel no solo le pide a Dios, sino que pide que Dios conteste la oración por su propio interés. Es decir, para que su santuario no esté desolado. Por lo tanto, Daniel estaba suplicando que Dios se glorificara a sí mismo cumpliendo su profecía. Por eso leíamos al principio de este mensaje cuando decía: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel le ruega a Dios, ya que es misericordioso y perdonador, que no tarde su respuesta luego de los muchos años de desolación de Jerusalén y el templo. Como se revela tan a menudo en la profecía y su cumplimiento, Dios no solo trató con Israel a través del juicio de sus pecados, sino también a través de su restauración. El retorno del pueblo a la tierra esta vez tenía que ver con la profecía anunciada por Jeremías. ¿Cumple el Señor su palabra? Dios siempre cumple con su palabra. Los versículos que siguen revelan que el ángel Gabriel había sido enviado para revelar la visión a Daniel al comienzo de su oración.
Por eso que Daniel resumió estos hechos proféticos en las siguientes palabras. Decía él: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Luego de llegar a establecer contacto con Daniel, Gabriel informa a Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En los versículos que siguen, Daniel registra una de las profecías de mayor contenido y al mismo tiempo más concisas que se pueden encontrar en la Biblia. Su tema es lo que se llama las 70 semanas, que no las podemos ver ahora. Gabriel declaró: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gabriel presentó en primer lugar la profecía en su totalidad, cubriendo un periodo al que él llama 70 semanas. Aunque hay diferentes interpretaciones que se podrían dividir en dos tipos de explicaciones: cristológicas y no cristológicas. Aquellos que rechazan un significado cristológico no toman el pasaje como una profecía literal. Aquellos que creen que estas profecías tienen que ver con Jesucristo y con el cumplimiento final de la segunda venida, en general contemplan los primeros 79 años como años literales. Por lo tanto, Daniel, capítulo 9, versículo 24, nos demuestran que hay 6 eventos principales que se caracterizan los 490 años. Primero, terminar con la prevaricación. Ese es el logro definido. ¿Qué significa prevaricación? Es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta o contraria a la ley. Eso lo pudimos notar en este libro cuando se dictó una ley o se formuló una ley en contra de Daniel, que oraba 3 veces al día, en contra de los jóvenes hebreos, que ellos también no se quisieron inclinar ante una estatua. En este tiempo, ¿cómo se están legislando diferentes leyes para que el pueblo, o están dictando diferentes leyes en contra de la palabra del Señor, que van a afectar y están afectando aún el pueblo de Dios? Hermanos, aquellos tiempos se están cumpliendo también hoy día, y esto significa algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque mientras Daniel pedía la restauración de Israel, mientras Daniel pedía que su pueblo pudiera volver a su tierra, porque su pueblo quizás estaba pasando hambre allí donde estaban esclavizados, posiblemente su pueblo estaban enfermos, estaban en esa esclavitud, su enfoque principal fue su restauración. No era algo malo, porque ya Dios lo había prometido. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, oramos a Dios por una respuesta, Dios ordena nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Dios le dice a Daniel: escribe. ¿Por qué? Porque van a pasar 483 años para que la venida del Mesías venga a esta tierra, para que el Dios Hijo se encarnara, viniera a morir por nuestros pecados, resucitara al tercer día, a los 40 días de su resurrección ascendiera al Dios Padre. Pero hay una promesa: Él vendrá por segunda vez acá a la tierra. Iglesia, mientras el pueblo de Israel, mientras Daniel oraba por una restauración, Dios le ordena su pensamiento y le da una prioridad más importante que una restauración, más importante que una sanidad, más importante que cualquier otro asunto, es Jesucristo.
es Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió la profecía de Daniel. Él vino a la tierra para restaurar. Él vino a la tierra para terminar la prevaricación. Él vino a la tierra para poner fin al pecado. Él vino a la tierra para expiar la iniquidad. Él vino a la tierra para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Y como último, ungir al Santo de los Santos, ser ungido por el Padre al terminar el periodo, ¿cierto? Cuando Él cumpla con todos los objetivos y con todo lo que está escrito en su palabra. Iglesia querida, estamos en un tiempo difícil, está la cosa muy complicada. Por eso nuestras necesidades tienen que pasar al segundo plano. No estar preocupado de la situación que está pasando, no tenerle miedo al coronavirus. Nuestros ojos y nuestras prioridades tienen que ser Jesucristo. Debemos poner nuestros ojos en el consumador de la vida. Cristo ya viene por su iglesia. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada? ¿O está preocupado de lo que está pasando en el mundo? ¿O está esperando que venga ese terremoto tan grande que muchos profetas de estos tiempos han anunciado? No nos preocupemos de las cosas que vemos pasar a nuestro alrededor. Preocupémonos que Cristo ya viene por su iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a ir con Cristo a gozarnos allí en el cielo. Porque esa es la promesa, porque esa es la profecía. Y esa profecía escrita se cumplirá literalmente tal cual como se cumplió esta profecía escrita por Daniel. La respuesta que Dios le dio a su oración es la respuesta que Dios también le da a la iglesia en este tiempo. Hermanos, estemos preparados para esta venida, para volar con Cristo. Esa es nuestra prioridad. Esa debe ser nuestra prioridad. Y a través de la palabra, Dios nos ordena, Dios nos corrige, Dios nos enseña. Pero también Dios cumple su promesa para con cada uno de nosotros. Que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda fortalecerles, que el Señor pueda renovar su entendimiento. Y debemos nosotros siempre servirle, no tener miedo de servirle, seguir adelante, seguir mirándolo a Él, seguir poniendo nuestros ojos en el consumador de la vida, como lo había mencionado anteriormente. Jesucristo le ama. Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestro pensamiento en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Jesucristo le ama. Sirvámosles porque Él se lo merece. Que el Señor traiga paz, consuelo, fortaleza y ánimo a través de esta palabra. Y no se olvide, el blanco perfecto es Cristo. Pero no se olvide cuando la respuesta de Dios es la que ordena nuestras prioridades. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes.